Todo lo que por darte. Buenas noches, le dicen. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Chicos, Buenas noches. bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales, correspondiente a primer bachillerato. Espero que tengan una excelente noche. Estén empezando muy bien. Vamos a dar inicio, chicos. Para ello, por favor, voy a necesitar que me ayuden con las camaritas. Porque luego se me duermen, que la clase de ciencias sabe ser aburrida, entonces no quiero que me anden cabeceando por ahí porque bajo puntos a que suben. Pero bueno, vamos ahí, chicos, ¿sí? Vamos a encender esas cámaras, vamos encendiendo para poder dar inicio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Ok, Mañana. chicos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Listo, chicos. Procederemos a iniciar la clase. Ok. El día de hoy tenemos el tema de la evolución, tanto humana como la evolución de las especies. Tenemos también lo que vendrían siendo la parte de fosilización que ocurrió en la edad antigua y pues varios aspectos más que corresponderían a lo que son los fósiles y la investigación que se ha dado dando. Listo. Vamos, las pruebas de la evolución. Para ello, chicos, vayan a necesitar, por favor, me echen una mano con la lectura. En este caso tenemos aquí, a ver, ¿quién me quiere ayudar? Alzando la mano, por favor. ¿Quién me quiere ayudar con la lectura? Yo. Okay. Vamos ahí. Por favor. Verónica, tienes la palabra. Muy buenas noches con todos, un gusto. Las pruebas de la evolución. Como hemos visto, Darwin elaboró su teoría a partir de la observación de las especies en los diferentes ambientes y también a partir del estudio de fósiles. El registro fósil, el estudio de los fósiles, ha permitido conocer las características de especies que dejaron de existir por uno de los siguientes motivos. Su hábitat cambió. Y como no estaban bien adaptadas al nuevo hábitat, se extinguieron, evolucionaron y dieron lugar a otras especies. Ok, muchas gracias. Dentro de esto, el tema en sí lo menciona, es las pruebas de la evolución que hemos visto a lo largo de pasar del tiempo, en lo cual los arqueólogos han descubierto muchos fósiles en los cuales pues tenemos en gran parte dinosaurios, tenemos restos de antiguas especies que habitaron el planeta y en ello también pues restos fósiles marinos. En este caso aquí tenemos una imagen la cual correspondería a lo que se vendría siendo una especie de caracol, pero en la antigüedad, de los tiempos de la prehistoria. En sí, nos menciona que estos registros fósiles se dieron a cabo debido a condiciones que lograron hacer la fosilización y que se conservaran hasta la temporada en la que nos encontramos o la época actual. Para esto vemos aquí que hay varias teorías y varios aspectos los cuales nos ayudan en el día de hoy a encontrar este tipo de fósiles. Por ejemplo, como estatus de lo que vendría siendo una especie que existió en la antigüedad, su hábitat cambió, nos menciona. Esto vendría siendo una parte en la cual varias especies tenían un hábitat en la cual podrían subsistir y debido a que su hábitat se vio afectada por diversos cambios o diversas condiciones del ambiente, pues buenas noches, dicen. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, dicen. ¿Cómo está? Por favor, si van entrando a clases, van entrando, por favor, en silencio para no interrumpir la clase, ¿sí? Como les mencionaba, tenemos aquí que nos menciona que su hábitat, el cambio del hábitat, influye bastante en la extinción de una especie. Eso lo podemos denotar en el aspecto, si tomamos en cuenta a los dinosaurios, estos dinosaurios se vio afectados por un choque de meteoritos.
En vista de este choque de meteoritos, el hábitat tuvo que cambiar. Se transformó por completo la Tierra y donde surgieron lo que fueron los mamíferos, los cuales a lo largo de la historia mencionan de que estos mamíferos subsistieron debido a que se refugiaron en cavernas bajo el suelo, en diferentes áreas que ayudaron a que no se extinguiera la vida completamente en la Tierra y surgiera una nueva especie. También menciona aquí la evolución que dio lugar a nuevas especies o a otras especies. Es decir, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en algún momento de sus vidas, escucharon que la especie más parecida a los dinosaurios que se encuentran el día de hoy en el hábitat actual que nosotros subsistimos es la gallina. Algunos de estos, sí han escuchado esto, ¿verdad? Sí se ha escuchado esta teoría que existe. ¿Debido a qué? Debido a la Sí, formación, sí, gracias Darwin, perdón Edwin, por confirmarlo. Debido a su forma ósea, en sí, las gallinas tienen una forma en la cual su cabeza, pico, cuello se asemeja a la de un reptil dinosaurio de la época antigua. Igualmente, sus alas, que de pasar de ser así en forma de garras, pasaron a formar parte de alas, ¿sí? También la parte de sus patas, y ahí es donde más se identifica que tiene prácticamente la misma formación de las patas de los dinosaurios en cuestión de las gallinas y de igual manera lo que vendría siendo las escamaciones que tienen en forma de reptil. Bien, a esto vamos dando origen de que la evolución ha llevado a los tremendos dinosaurios que dominaban la Tierra a unas pequeñas gallinas que ahora son parte de nuestro alimento. Tenemos la anatomía comparada. Para esto, Jenny ha estado muy atenta. Gracias, Jenny. Nos va a ayudar con la lectura. Muchas gracias, Lice. A usted. La anatomía comparada. La actual diversidad de especies se ha generado por especiaciones sucesivas a partir de los primeros seres vivos. Por tanto, todos los seres vivos actuales estamos emparentados en mayor o menor grado. Órganos homólogos. Son órganos de especies diferentes que representan la misma estructura pese a ser utilizados para funciones distintas. Hasta ahí, gracias. Ya. Sí, ok, muchísimas gracias. Ok, ¿qué entendemos por órganos homólogos? Alguien me dice que entiende, que se da a entender a lo que leyó su compañera a lo que vendría siendo los órganos homólogos. Aquí tenemos una imagen la cual representa lo que vendría siendo los órganos homólogos. Pero ¿qué correspondería a esto? ¿Quién tiene una idea de qué podría referenciar un órgano homólogo? Que son de los animales y que hay últimamente, ahorita en la actualidad. No, por ahí no va. ¿Alguien más? Yo entiendo que, por ejemplo, hay unos huesos que es de la estructura humana y comparado con lo que es de los animales, casi tienen, o sea, el mismo, sino que varían en diferentes formas. Exactamente. Muchas gracias, El equivalente. Exactamente. Bien, Mayra, muchísimas gracias. Vamos a registrar a Mayra, que ha estado bastante atenta y sí, correctamente. Sí, gracias, Mayra. Mayra, el libro es Mayra González, ¿verdad? Ok, Mayra. Exactamente a lo que mencionas es correctamente la respuesta. Tenemos aquí la referencia de órganos homólogos en los cuales tenemos la estructura ósea de una ala de un murciélago. Y si comparamos esta ala de murciélago con la aleta de una ballena, nos damos cuenta que la estructura ósea hacia sus falanges, hacia sus dedos, es prácticamente similar. Si podemos ver,
simplemente cambia la estructura en la que es más alargada, la forma va a cambiar, pero la forma es mínima y también va a cambiar esta parte, su función, porque el murciélago las utiliza para volar y la ballena para nadar. Y tiene también una comparación con lo que es la mano del ser humano, ¿verdad? Del cuerpo humano. Tenemos prácticamente lo mismo, las falanges, lo que son los huesos de los dedos, ¿sí? A comparación de los mismos falanges que tienen menos divisiones que los de la ballena y que del murciélago, o similitudes con el murciélago, ¿sí? Pero que se comparan prácticamente en forma ósea. Buenas Casi noches, que dice. igual. ¿Qué tal? Buenas noches. Continuamos. ¿Me ayuda alguien con la lectura aquí? Los análogos. Ok, Talía. Buenas noches, dicen. Órganos análogos. Son órganos de especies diferentes que tienen distinta estructura, pero una forma similar, ya que son utilizados para la misma función. Ok, muchas gracias, está bien. Aquí es prácticamente lo contrario, en lo cual se dan cuenta de que aquí tenemos la aleta de una ballena, mientras tanto aquí tenemos la aleta de un pez, en la cual su estructura ósea es completamente distinta, pero cumple la misma función. Ambas cumplen la función de nadar, pero la estructura ósea es completamente diferente. Es decir, una evolución de una especie completamente diferente que habita el mismo hábitat, cumple las mismas funciones que la otra, pero se distinguen por la estructura ósea muy dispareja, muy disvariante de la primera. A esto nos referimos con órganos homólogos y órganos análogos. Tenemos órganos vestigiales. ¿Alguien que me ayude, por favor, la lectura de este? Ok, Joana Cerezo. Ya, buenas noches. Órganos vestigiales. Son estructuras que ya no se utilizan y que a lo largo de la evolución de una especie han quedado atrofiadas. Los órganos vestigiales son reminiscencias estructurales de órganos que eran útiles en los antepasados de una especie. Ok. Victoria Ramón, por favor, ¿me ayudas? No rayes la pantalla, gracias. Listo. Vamos a explicar esta parte que conlleva, son partes del cuerpo que debido a la evolución han ido cambiando y pues al pasar del tiempo ya no tenemos esa estructura que correspondía a lo que eran nuestros antepasados. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen una oreja de una especie de un mono, ¿sí? Con la que vendría siendo la oreja de un ser humano, en la cual, pues, si se dan cuenta, en la antigüedad podríamos haber tenido este tipo de orejas en la parte en el punto exacto de la evolución, en el cual, pues, nosotros ya no tenemos este apartado de las orejas, y como nos damos cuenta, aquí tenemos una pequeña puntita que sobresale, ¿sí? Pero la cual, pues, se ha tratado de minimizar, ¿sí? Y pues nuestro organismo ya no requiere tener estas orejas puntiagudas supongo que son para oír una cantidad de sonido más lejano. En cuanto a nosotros, pues ya este requerimiento de oír más lejos, tratar de las ondas acústicas, percibirlas de más lejura, pues ya no es tan necesario para nuestro cuerpo. Entonces, esto ha venido cambiando debido a la evolución, ¿sí? Aquí nos menciona que son estructuras que son utilizadas a lo largo de la evolución de una especie, han quedado atrofiadas, es decir, ya no se dan uso. Los órganos vestigiales son reminiscencias, ¿sí?, estructurales de órganos que eran útiles en los antepasados de las especies. Es decir, hoy en día para nosotros de utilidad no es mucho. Tenemos aquí otro apartado que corresponde la embriología comparada.
Para ello, alguien que me ayude con la lectura, por favor. Yo. Ok, adelante, Andreina. Buenas noches, compañeros y licenciados. Noches. En los animales con reproducción sexual, desde la fecundación hasta el nacimiento del nuevo individuo, el embrión va sufriendo una serie de cambios. La modalidad de la biología que se encarga del estudio de esos cambios en la embriología. Ok, muchas gracias. Si podemos darnos cuenta, prácticamente tenemos aquí un ejemplo en el cual nos menciona que en el inicio de la creación del feto y la formación de un nuevo ser, tenemos una similitud tan grande con todas las especies que se originan de la misma manera. Por ejemplo, aquí tenemos el desarrollo embrionario de un pez. Si se dan cuenta, tenemos una similitud con el desarrollo embrionario de un ave, de un chimpancé y de un ser humano. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que la embriología de las especies viene dada de la misma manera, de la misma forma de la creación, que va cambiando a la especie predeterminada a la que corresponde con el pasar del tiempo, con el pasar del desarrollo embrionario, y esto va degenerando a que, va especificándose a qué, a su código genético. ¿Debido a qué? A que el código genético del pez, del ave, del chimpancé y del ser humano inician con un código genético en cero, que no corresponde a ninguna especie. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. A medida que va creciendo y va adaptándose lo que es el código genético de esta especie, pues va teniendo los diferentes cambios que corresponden a las imágenes. Por ejemplo, el pez se va desarrollando, no tiene un cambio muy significativo, a diferencia del ave, que va cambiando su desarrollo. Sin embargo, sigue pareciéndose a las demás especies. Por ejemplo, el chimpancé y el ser humano, pues hasta el crecimiento, digamos, de unos 2 meses o al mes de la gestación, de lo que es la fecundación, pues tienen una similitud muy grande. De igual manera con el ave, no tan parecida a la del chimpancé con el ser humano, pero ya a medida que va desarrollándose el embrión, lo que vendría siendo la etapa de fecundación, pues viene dándose a lo que es ya el reconocimiento visible de lo que sería la especie a la cual pertenece. Por ejemplo, tenemos el pez, tenemos el ave, tenemos el chimpancé y tenemos el ser humano, ¿sí? Ya esto va adaptándose según el código genético que va desarrollándose dentro del organismo. Aquí tenemos un apartado. No sé cómo visualizar. Ok, tenemos la evolución humana. Pues estoy ocupado, pues, Carla. ¿Quién quiere participar, por favor? ¿Me puede ayudar? Ni siquiera la escucho. Yo puede ser. Sí, por favor. Ya, la evolución humana. El ser humano actual pertenece a la especie Homo sapiens y forma parte del gran grupo de los primates. De todos ellos, los más cercanos al ser humano son el orangután, Pongo SP, el gorila, Gorila SP y el chimpancé, Pan SP. Ok, muchísimas gracias. Eso corresponde a lo que es la evolución humana. Aquí nos da una imagen a lo cual referenta, hace referencia de la evolución en cuanto al primer primate que tuvo indicios de evolución. Por ejemplo, aquí nos da a conocer que fue el Procósul africanus, ¿sí? El Procósul africanus es la especie de la cual partió la evolución para lo que vendría siendo las diferentes especies que corresponden el día de hoy. No se basa en lo que el Procondus africanus simplemente evolucionó en una especie subdesarrollada, es decir, en lo que es el Homo sapiens, sino que este tuvo variedad en la cual se pudo distribuir. Por ejemplo, una rama de su especie se definió como la que hoy en día se conoce como el orangután.
otra rama de su especie partió hacia otro punto en donde se desarrolló en lo que es un gorila. Y en lo que es el chimpancé y tanto el ser humano, pues se desarrolló la especie bipartida en donde se encontraba el desarrollo de tanto del chimpancé como el del ser humano hacia lados separados. Y es lo que hoy en día conocemos como la evolución de las especies, tanto en cuanto hablamos de la especie humana. ¿Sí? Aquí tenemos, vamos a darles un conocimiento básico en lo que correspondería a ustedes. Se preguntarán tal vez qué significa este apartado SP y terminología pongo, terminología gorilla, terminología pan, ¿sí? Estos se consideran nombres científicos o nombres específicos para una especie. Por ejemplo, el pongo SP es el nombre científico del orangután, es decir, pero es una especie específica de este orangután, porque pueden haber más especies de orangutanes, las cuales tengan similitudes, pero comportamientos o apariencias un poco cambiantes. Por ejemplo, este orangután de color amarillo, hay otra especie que podría surgir como color rojo o tal vez un poquito más grande, un poco más pequeña, características diferentes. A eso corresponde que ya va cambiando su nombre, pero va a seguir formando parte de una misma especie. Este SP es para definir lo que vendría siendo, para no decir lo que el género al cual pertenece. Si digamos la especie es pongo, digamos el género podría ser, digamos, Africanus o Pularis, tipo así. Es una terminología que le estoy dando, ¿sí? Es dependiendo del género. Por ejemplo, aquí tenemos una específica, nombre científico específico de una especie. Por ejemplo, el procónsul africanus. El africanus vendría siendo el género y el procónsul vendría siendo la especie. Entonces, para no decir la cual especie pertenece, simplemente se pone la terminología SP. ¿Sí? Y aquí vamos viendo aquí que para el orangután, la especie específica a la que nos estamos refiriendo es el pongo SP. Para el gorila nos estamos refiriendo el gorilla SP. Y para el chimpancé, el pan SP. Y como si ustedes quieren investigar un poquito más de esto, pueden entrarse a internet y buscar lo que es nombre científico del gorila, el más conocido, el gorilla SP. De igual manera pueden hacerlo con el orangután o chimpancé y van a ver que van a encontrar diferentes nombres científicos de estas especies. Tenemos aquí la homonimización o minimización. Hominización. Disculpen que está un poco confusa también la lectura de esto. ¿Sí? ¿Quién me ayuda, por favor? Aide Cabrera, ¿me puedes ayudar, por favor? Aide, ¿te ayudas con la lectura, por favor? Sí, le dicen, perdón, no le escuché. La hominización. Entre los cambios evolutivos básicos del proceso de hominización destacan la adquisición del bipedismo, el aumento de la capacidad craneal y el desarrollo de la cultura. A continuación vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos en la imagen, la cual corresponde a lo que es la hominización. ¿Sí? Tenemos lo que es el chimpancé. Como pueden darse cuenta, tiene la estructura ósea muy similar a la del ser humano. Pero tenemos la diferencia en la planta de los pies, que corresponde a lo que es una diferenciación estructural, ¿sí? En el cual correspondería, si se dan cuenta, la parte de la planta del pie no se parece a la del ser humano. Entonces, esto demuestra un cambio en el cual una diferencia se muestra dentro de lo que es la estructura, tanto ósea como la física. Dentro de esto también tenemos la parte de
de las manos, ¿sí? En la cual nosotros podemos ver la estructura ósea es similar de igual manera, pero en la estructura física vamos a ver una gran diferencia, en la cual pues vamos a tener pequeños cambios que se asemejan, ¿sí? Pero no son los mismos. Dentro del ser humano, pues vamos a ver un cambio radical donde los dedos están un poco más abiertos, más separados, a diferencia de los chimpancés, que los tienen un poco más unidos y más cortos. Y tenemos aquí la estructura craneal, en donde vemos que la diferencia es extremadamente visible, ¿no? Tenemos la nuestra que es un poco más a tendencia circunferencial y la otra que es un poco más achatada y tirada hacia atrás. Estos son los cambios que se han venido presentando dentro de la evolución y en los cuales pues podemos diferenciar lo que vendría siendo los cambios por parte del proceso de hominización. Tenemos la capacidad craneal y cultural. En esta podemos ver las especies de las cuales hemos venido evolucionando a lo largo de la evolución humana, al pasar de los años, pues tenemos especies como el Homo habilis, ¿sí? Tenemos el Homo erectus, tenemos el Homo antecesor, ¿sí? Antecesor, tenemos el Homo neanderthalis, tenemos el Homo sapiens, ¿sí? Cada uno de estos va teniendo una estructura craneal un poco diferente a la anterior, hasta llegar a lo que somos hoy en día conocidos como el Homo sapiens, ¿sí? Por ejemplo, el Homo habilis tenía una estructura craneal en el cual destacaba su gran mandíbula alargada hacia adelante. En tanto, el Homo habilis ya no presenta esta estructura, sino que presenta más lo que es una estructura ósea en la parte de la frente más alargada, en el cual el Homo antecesor tiene ya tendencia a lo que es el Homo sapiens, pero tiene su estructura en la parte frontal de las cejas, tiene más sobresalida. En cuanto tenemos al Homo neanderthalis, tenemos una creación ya de reducción y aplanamiento de la parte facial, en la cual destaca más que todo su cráneo en la parte trasera, más alargada hacia atrás. Y llegamos a la parte del Homo sapiens, en la cual pues hemos venido adaptando ya al pasar de los años lo que es la estructura craneal, hasta el punto en la cual conocemos hoy en día. Tenemos diferentes fases craneales dependiendo nuestra descendencia, es decir, pertenecemos a la cultura, podría decirse, asiática, a la que es africana, a lo que es hoy en día conocida como a la estructura americana. Bueno, en ese entorno se va diferenciando la estructura craneal debido a que su estructura ósea también va a cambiar, pero en forma mínima. Y tenemos aquí el origen del ser humano actual. ¿Quién ayuda, por favor, aquí con la lectura? Yo, profe, puedo. Ok, vamos con... Yo, profe. Vamos con Leslie Tuárez, que tiene alzada la mano. Por favor, para la lectura, siempre alzando la mano y voy tomando en cuenta, ¿sí? Bueno, sí, el origen del ser humano actual. Todos los seres humanos actuales descendemos de una primera población ancestral de Homo sapiens que apareció en la Tierra hace aproximadamente 160.000 años. La datación del registro fósil indica que durante miles de años los Homo sapiens convivieron con otras especies de Homo, como el Homo neanderthalensis. Gracias. Ok, esto nos da una idea de que no simplemente se extinguieron lo que son las especies antiguas, como por ejemplo el Homo neanderthalis, como lo menciona aquí. Nos menciona que el Homo sapiens también convivió con especies en las cuales no se desarrollaron del todo como el Homo sapiens. Por ejemplo,
Tenemos el Homo neanderthalis, tenemos el Homo erectus, tenemos el Homo habilis, ¿sí? Y a medida de que fue pasando la gran cantidad de años, pues estos descendientes, sí, descendientes del ser humano, pues fueron conviviendo conjuntamente con especies que tuvieron más capacidad evolutiva. Pero estas, al no haber evolucionado completamente o al haber conservado su evolución hasta ese punto, pues no se desarrollaron por completo y pues predominó lo que fue el Homo sapiens. Y hasta el punto de que el Homo sapiens se volvió la única especie de los Homos que pudieron subsistir y sobrevivir hasta la actualidad. Si no tuviéramos especies como por ejemplo el Homo sapiens y el Homo antecesor conviviendo en la misma época. Por decir, tuviéramos a los seres humanos y seres humanos un poco menos desarrollados dentro de lo que sería la convivencia que tenemos hoy en día como ciudades, países, continentes y así, distribuidos equitativamente, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere lo que es el origen de los humanos en la actualidad. Bien, chicos, vamos a pasar a la última parte que vendría siendo lo que es las preguntas de la clase, ¿sí? En donde tenemos esta de aquí, donde vamos a ver la participación de ustedes. Vamos a ver alzando la mano, que esta vez es una actividad para ustedes, en la cual me van a ayudar a resolver esto, ¿sí? Vamos a ver quién me ayuda. Tenemos a Jeremías Ante. Jeremías Ante, ¿cuál consideras tú que es la respuesta correcta de la número 1? Y la respuesta correcta que estoy el número 1. El número 1 corresponde al gráfico de aquí, número 1. Mano. Y aquí están las respuestas. Orangután. Exactamente, orangután. Tenemos el orangután que corresponde a el número 1, que este es el orangután, entonces aquí va orangután. En la tarea, en las preguntas de la clase, pues tienen que ustedes simplemente arrastrar, entonces van a arrastrar esta hacia la número 1. ¿Sí? ¿Cuál corresponde al número 2? Chimpancé, dicen. El chimpancé corresponde a lo que vendría siendo el número 2. Y para la número 3. Procónsul. Exactamente, el procónsul africanos. Procónsul africanos vendría siendo la respuesta correcta de la número 3. Recuerden que tienen que arrastrar para llegar a estos puntos, para lo que es las preguntas de la clase. Muchísimas gracias con las personas que participaron, las tomaré en cuenta, ¿sí? Sí tengo aquí el registro de la grabación y ya les pongo lo que es su participación. Tenemos aquí en la siguiente pregunta, la pregunta número 2, tenemos el estudio fósil. Ok, me ayudan la lectura y la respuesta. El estudio de los fósiles ha permitido conocer las características de especies que dejaron de existir. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, dice. Verdadero. Exactamente, verdadero. ¿Sí? Recuerden bien, todas las especies que han dejado de existir, pues nosotros las conocemos en la actualidad debido a que han quedado registros fósiles y pues de las especies que no conocemos, las cuales no se han llegado a encontrar fósiles que tengan una significativa probabilidad de formar parte de una especie diferente. Entonces, eso es la clase del día de hoy, chicos. Espero que les haya parecido un poco interesante. No estaba nada aburrido, estaba algo como que para de comprensión muy tacto, muy eficiente, ¿sí? Entonces, eso es lo que correspondería a lo del día de hoy. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden hacerla, chicos. Es momento para contestar preguntas. Entonces, por favor. Si no tienen más preguntas, ninguno de ustedes, pues conmigo es hasta otra ocasión. Espero. Alicia, yo tengo una pregunta. Pregúnteme. Oiga, sobre las preguntas, cuando entra aplicación solamente sale lo que ustedes ponen nomás o ya tiene que salir más.
No, solamente hay 2 preguntas por las preguntas de la clase. Solo son 2, son las que resolvemos aquí con ustedes. De ahí, aparte de eso, no pueden resolver Una más. pregunta. Pregunte. ¿Escucho? ¿En las tareas de la plataforma en las que ya están activas se pueden hacer o tenemos que esperar hasta que usted las explique? Es de preferencia, de esperar a que se dé la clase para que ustedes puedan responder de una manera acertada. Si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo e investigar ustedes propiamente y contestar con su conocimiento que han investigado. Si no, pues pueden esperar a que se dé la clase y en la clase se explica todos los temas que corresponden y pueden resolverlos de la mejor manera. De ahí están disponibles para Gracias, hacerlo. Lizo. Ok. ¿Alguien más? Chao, Lisen. Chao, chao. Gracias, Ok, Lisen. listo. Buenas Nos noches, vemos en Lisen. una Gracias. siguiente ocasión. Se me cuidan, pasen bien. Buenas noches, Listen, que pase bien. Buenas noches. Otro día. Vayan a la merienda, que ya es hora de comer, chicos. Vayan, chao. Gracias. Nos vemos hasta otro día. Pasen bien.